Muy buenas noches. Un saludo muy cordial a la ciudadanía lojana y de manera especial a quienes hacen parte de Alianza Bareque, quienes han emprendido una serie de capacitaciones encaminadas a la implementación de huertos urbanos con enfoque agroecológico, una alternativa muy viable para cada una de las familias con la finalidad de producir productos sanos, orgánicos para nuestras familias, como parte de las canastas básicas que día a día consumimos. Permítanme presentarme en este taller. Les acompaña Narcisa Reategui, ingeniera en producción, educación y extensión agropecuaria, docente invitada de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. Me desempeño como docente técnica de la especialidad en producción agropecuaria. El taller número 3 que vamos a abordar durante el transcurso se refiere a las características del suelo que se debe tener en cuenta y que son necesarias para el manejo de un huerto urbano. Pero antes de dar inicio al desarrollo de este taller, quiero brevemente recordar algunas de las temáticas que ya fueron tratadas en el taller número 2, haciendo énfasis que todos estos talleres tienen una secuencia para poder a la final tener como resultado, y lo que aspiramos es de que nuestros seguidores puedan tener un huerto urbano con los medios y las condiciones que dispongan en su entorno. En el taller número 2, el compañero que abordó justamente las temáticas nos hizo énfasis en el tema de preparación de un espacio físico para un huerto urbano, que nomás podían utilizar ustedes para poder implementar este huerto, asimismo como los materiales para el diseño del huerto urbano y algunas de las labores preculturales que se debe realizar previo a establecer este huerto urbano. Entre ellos se explicaba sobre el tema de limpieza del terreno, preparación del mismo, entre algunas actividades que se debe desarrollar previamente. Asimismo, con respecto a las temáticas a desarrollar en el taller número 13, tenemos las siguientes. ¿Qué es el suelo? Hablaremos o explicaremos también referente a lo que es la definición, las fases del suelo, los nutrientes que se encuentran en el suelo y qué condiciones o características debe tener un suelo ideal para la producción. Asimismo, también haremos énfasis en los parámetros físicos del suelo. Y dentro de estos parámetros físicos del suelo tenemos lo que es textura, la estructura, la materia orgánica, pH, que se refiere a la acidez o alcalinidad del suelo. Y lo que vamos a profundizar durante este taller es específicamente en la textura. Y en la textura vamos a explicar a qué se refiere la textura. También se realizará la proyección de un video donde se realiza una práctica para determinar la textura del suelo de una parcela de nuestro entorno. También se va a explicar cómo determinar la clase textural, explicando a través de el triángulo de las clases texturales. Ahí se va a enfatizar brevemente un cálculo muy sencillo matemático que se debe de hacer una vez que ya se han obtenido los resultados en campo para poder determinar la clase textural que tenemos en nuestra parcela. Muy bien. Eh, Luego, decíamos, vamos a empezar especificando qué es un suelo. El suelo es un elemento básico vivo, fundamental para el crecimiento de las plantas y su función con el mundo vegetal. Es el medio para el crecimiento de las plantas y la actividad microbiana
y reciclaje para productos de desechos. ¿Por qué decimos que es un medio básico vivo? En el suelo encontramos una serie de microorganismos vivos benéficos para la descomposición de una serie de material orgánico que muchas de las veces incorporamos al suelo. Esto con la finalidad de mejorar sus condiciones productivas. Entonces, es un medio vivo porque ahí encontramos, a más de la vegetación, eh, organismos benéficos. ¿Por qué el suelo se lo considera como un cuerpo natural tridimensional? ¿Por qué decimos esto? Por lo general, el suelo está conformado por un sistema de tres fases, lo que es la parte gaseosa, la parte líquida y la parte sólida. En la fase sólida está compuesta por un conjunto de minerales de varios tamaños, de varias formas y estructura química, además de la parte orgánica, en este caso lo que conforman los residuos vegetales, animales en descomposición y otra serie de organismos vivos. Entre ellos podemos encontrar lombrices, hongos, bacterias, etc. Entonces, lo que es la parte mineral y la parte orgánica conforman la fase sólida de un suelo. La fase líquida, que obviamente se refiere al agua que está disponible en el suelo. Si nosotros hacemos referencia a un suelo seco, pues cuando un suelo está seco, los poros están llenos particularmente de aire, ya cuando encontramos un suelo seco. Pero cuando encontramos un suelo húmedo, esos poros de aire son reemplazados por agua, ¿sí? Entonces es ahí cuando nosotros decimos que es un suelo o que está un suelo húmedo. Ahora, este suelo húmedo puede ser a raíz de las precipitaciones o de las lluvias que generalmente se dan en nuestra zona o también por el riego que podemos suministrar a nuestro suelo. Entonces, lo que es la fase líquida, tenemos en suelos secos, estos cuando están sus poros llenos de aire, pues son reemplazados por agua y se convierte en un suelo húmedo. Luego tenemos la fase gaseosa, que es el aire. El aire ocupa el espacio poroso entre las partículas del suelo que no están llenos con agua, ¿sí? Una planta para poderse desarrollar, la raíz necesita también oxígeno. Entonces, en el suelo, pues debe encontrarse también los espacios porosos de aire. Cuando un suelo está totalmente saturado, quiere decir que no encontramos nada de espacios porosos, en este caso llenos de aire, lo que puede generar la pudrición de la raíz, ya esto especialmente en suelos que ya son totalmente, como les decía, saturados o vemos que se encharca el agua. Quiere decir que ya necesitamos incluso dar un tipo de tratamiento a este suelo, que por lo general se realiza drenajes para poder evacuar estos excesos de agua y pues de esta manera evitar que se nos pierda el cultivo. Bien, asimismo, se les mencionaba dentro de las temáticas que el suelo es un almacén también de elementos nutritivos para las plantas. Toda planta, todo cultivo necesita nutrientes específicos para su normal desarrollo. En este caso, voy a mencionar y voy a explicar el tema de los nutrientes disponibles en el suelo y necesarios para el normal desarrollo de las plantas. Tenemos los macronutrientes. ¿Y a qué se refieren los macronutrientes? Son elementos primarios
que la planta necesita en mayor proporción para su normal desarrollo. Por eso se les denomina macronutrientes. Se lo puede relacionar en este caso también como la alimentación que nosotros recibimos a diario, ¿sí? Hay nutrientes que los necesitamos y que no nos deben faltar. Esos son también considerados como macronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno, ¿y por qué es importante que nosotros debemos tener en cuenta que estos macronutrientes estén presentes? Es por las siguientes razones. El nitrógeno es un estimulador del crecimiento rápido, ¿ya? Y favorece también a la síntesis de la clorofila, de aminoácidos y de proteínas en la planta. Asimismo, el potasio también es un estimulador del crecimiento de la raíz, en este caso. Favorece la formación de las semillas y participa en la fotosíntesis y la respiración de las plantas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el potasio? El potasio actúa de tal manera que permita tener un vigor muy importante en las plantas. Aporta resistencia al ataque de enfermedades, da fuerza al tallo y calidad de la semilla. Eso es lo que nos permite, en este caso, tener en nuestros cultivos el suministro o la aportación, en este caso, de los macronutrientes primarios, que los tenemos en cierta proporción disponibles en el suelo, pero también si en el suelo carece de estos macronutrientes, se los debe aportar a través de en este caso, colocación de materia orgánica, ¿sí? O de abonos orgánicos. Asimismo, tenemos también los nutrientes secundarios, ¿ya? En este caso, dentro de estos nutrientes secundarios tenemos el calcio, el magnesio y el azufre. El calcio contribuye a las paredes celulares y colabora en la división celular en las plantas. En cambio, el magnesio es un componente principal de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas. Asimismo, colabora en la incorporación también de nutrientes necesarios de una planta. El azufre, el azufre es esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas y aporta el color verde de las hojas de la planta. Y con respecto a los micronutrientes o también conocidos como oligoelementos. Como ustedes pueden observar, son varios de estos micronutrientes que necesita en este caso también la planta en pequeñas proporciones para poderse desarrollar. Entre ellos, pues tenemos el hierro, el zinc, el cobre, el boro, el manganeso, el molibdeno, el níquel, son dentro de los micronutrientes que nosotros podemos considerar, en este caso, que debe disponer el suelo para aportar un normal desarrollo y crecimiento de las plantas. Ahora quizá una de las inquietudes que de repente pueden tener ustedes. ¿Qué pasa si falta alguno de estos nutrientes? ¿Será que no puedo obtener la producción necesaria? Independientemente en menor o en mínima proporción de estos nutrientes, como son mayor proporción macronutrientes, quizá menor proporción los nutrientes secundarios y en mínima proporción los micronutrientes. La ausencia o deficiencia de alguno de estos nutrientes, pues sí va también a repercutir en la producción de los cultivos, ¿ya?
Independientemente, pues, les decía, la ausencia de esto no va a permitir en este caso obtener los buenos resultados que queremos tener a futuro. Entonces, ahora, ¿cómo determinar la presencia de todos estos nutrientes? Justamente ya mediante prácticas que se desarrolla también en campo, algunas de ellos sí manuales, y por lo general, pues directamente en laboratorio se nos da las proporciones específicas de la disponibilidad de estos nutrientes en el suelo, necesarios para el normal desarrollo de la planta. Vuelvo y repito, independientemente en mayor o menor proporción, son necesarios y no deben faltar, en este caso, como aportes dentro de lo que son los nutrientes para la planta. Asimismo, aquí podemos observar en la imagen las características de un suelo ideal. ¿Y por qué nosotros llamamos un suelo ideal? Un suelo que tenga el 45% de minerales, un suelo que tenga agua un 25%, aire un 25% y materia orgánica un 5%. Un suelo que tenga estas características, estas condiciones, es un suelo ideal para la producción agrícola y usted puede implementar cualquier cultivo. ¿Cuáles son las condiciones decisivas para el éxito de la producción agrícola? Y dentro de esto vamos a iniciar con los parámetros físicos. Los parámetros físicos que nosotros debemos tener en cuenta para poder también ir preparando un suelo y definiendo qué tipos de cultivos podemos implementar, así como el manejo que se le debe dar a este suelo, definir incluso y principalmente lo que es el sistema de riego que yo pueda implementar. Debo tener en cuenta y debo considerar parámetros físicos. Dentro de estos parámetros físicos, les mencionaba al inicio, tenemos la textura, la estructura, la materia orgánica y el pH. Estos entre los principales parámetros físicos que vamos a desarrollar, uno de ellos, la textura, en este taller y los demás parámetros en los talleres siguientes. Ahora, ¿qué es la textura de un suelo o cómo nosotros podemos definir la textura de un suelo? La textura de un suelo es el porcentaje de arena, arcilla y limo que tiene un suelo y que lo podemos determinar justamente en campo de forma práctica y sencilla, ¿sí? Lo cual posteriormente, pues, les decía, hay un video práctico que vamos a definir justamente esta parte también. La textura tiene que ver con la combinación y distribución del tamaño de partículas de arena, arcilla y limo, menores a 2 milímetros de diámetro. Es una propiedad que influye en la velocidad de infiltración del agua en el suelo. ¿Y por qué decimos esto? Dentro de las clases texturales tenemos suelos arcillosos, suelos arenosos, suelos francos, suelos limosos, pero también podemos encontrar suelos arcillo-arenosos, arcillo-limosos, ¿ya? ¿Y por qué doy esta explicación? Si tenemos una clase textural, por ejemplo, arcillosa, em, dentro de los grupos justamente de las clases texturales que tenemos, en un suelo arcilloso la infiltración del agua, ¿sí? Va a ser más lenta, a diferencia de que si tuviéramos un suelo con bastante proporción de arena, ¿sí? En un suelo que tenga bastante proporción de arena, la infiltración del agua va a ser más rápido, ¿sí? ¿Y por qué se debe esto? Porque en un suelo arenoso existe bastante porosidad. En un suelo arcilloso, en cambio, los poros son más pequeños,
Sí, por eso demora el tema de la infiltración. Pero si nosotros analizamos el tema de retención de humedad, si tuviéramos un suelo con mayor proporción de arena, la humedad en este suelo no se va a retener con facilidad, ¿ya? Rápidamente vamos a perder la humedad. Y en un suelo arcilloso, la retención de humedad va a ser mayor, ¿sí? Entonces, les decía, es importante nosotros definir la clase textural que tenemos en nuestra parcela, ¿sí? Para poder nosotros también planificar el tema del riego. Y obviamente definir qué cultivos se nos dan de acuerdo a esa textura, ¿sí? Un suelo con buenas características y buenas condiciones, pues a nosotros también nos permite tener una mejor producción. Todos estos parámetros físicos y en especial la textura, que es lo que estamos tratando en esta temática, eh, es, un, um, es, una, es una característica muy importante que nosotros vamos a definir y debemos contemplarlo. Pues bien, con respecto a lo que es la práctica que tenemos preparada en el video, al finalizar justamente la socialización teórica, voy a explicar en este momento cómo se realiza una práctica para poder determinar la textura de un suelo. Entre algunas, hay muchas prácticas que se las puede hacer de forma manual, con materiales incluso reciclados y materiales disponibles en el medio. Una de esas prácticas son justamente la que nosotros hemos desarrollado y me adelanto a hacer esta explicación para que al momento de que se revise el video, pues se pueda más bien aclarar justamente esta temática. Para poder hacer esta práctica, se recomienda recoger una muestra de suelo del jardín o de la huerta de su casa, para lo cual se debe realizar una calicata y tomamos una muestra, se recomienda a 20 centímetros. ¿Por qué esa muestra a los 20 centímetros? Es la capa denominada cultivable, ¿ya? Por lo general, en un huerto sembramos hortalizas y las hortalizas, pues la raíz no es muy profunda. Y es en estos 20 centímetros donde se desarrolla, en este caso, nuestro cultivo, la raíz de nuestro cultivo, de donde toma principalmente el tema de los nutrientes. Entonces nos interesa analizar esta primera capa para poder ver la textura de este suelo. Una vez que ya tenemos la muestra de suelo, tamizamos esta muestra utilizando algún tipo de sedazo, ya un tamizador, un cernidor, lo que tengamos a mano disponible. Tamizamos esta muestra de suelo y colocamos en un frasco transparente. Este frasco transparente pues puede ser de vidrio o como también puede ser una botellita plástica, no hay ningún problema, pero que tiene que ser sí transparente, porque una vez que tenemos la muestra, tenemos el frasco o la botellita plástica, colocamos la muestra de suelo recogida. En la práctica tomamos un puñado de suelo y al momento de que colocamos en el frasco nos dio una medida de 6 centímetros. ¿Por qué medir justamente la muestra inicial que tenemos? Porque eso nos permite a nosotros después poder relacionar y sacar justamente las proporciones de arena, limo, arcilla que podamos nosotros identificar justamente en esta práctica, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, cogimos 6 centímetros. Usted lo puede coger un poco menos o un poco más. Lo importante es que usted sepa qué cantidad, en este caso, de muestra de suelo tiene en el recipiente. ¿Ya? Una vez que tenemos la muestra de suelo en el recipiente, agregamos agua en el frasco, ¿ya? Y con la ayuda de alguna paleta, procedemos a mezclar de tal forma que quede bien homogénea
ya, o en este caso la tierra bien disuelta con la parte líquida que le estamos colocando, ¿sí? Eso sí debemos asegurarnos, que esté bien mezclado y que el suelo esté bien disuelto. Quizá habrán algunas partículas que van a quedar suspendidas en el agua que estamos proporcionando, pues esas son, en este caso, partículas de materia orgánica que se quedan suspendidas en el agua. Así es que no hay ningún problema si es que en la muestra de suelo que ustedes cogen pasa o presenta esas características. Una vez que ya mezclamos, dejamos reposar ya esta muestra de suelo en el envase. Nosotros en la práctica lo dejamos hora y media, pero como mínimo usted puede dejarlo una hora. Ahora, si es que usted ve que que el agua justamente está bien turbia, debería dejarlo un tiempo más, ¿ya? Incluso se recomienda que para obtener mejores resultados se la puede dejar esta muestra de un día para otro, ¿sí? Donde ya todas las partículas que deben suspenderse queden totalmente, ¿sí? Entonces, nosotros en la práctica, vuelvo y repito, lo dejamos una hora y media, pero mínimo usted debe dejar una hora. Pero si ve el agua que está bien turbia, déjelo de un día para otro y así usted podrá tener mejores resultados también, ¿sí? Luego de haber transcurrido el tiempo señalado, se observará claramente tres capas bien definidas, como podemos observar en este caso la imagen que he colocado para que ustedes se den cuenta. En la práctica también se lo señala y ustedes van a poder visualizarlo. Eh, Tres capas bien definidas que nosotros vamos a determinar. De forma ascendente vamos a encontrar las siguientes capas. La primera capa o en el literal A que estamos observando justamente es la capa o esta capa está representada por cantidades de arena, ¿ya? O grava incluso, porque a veces encontramos eso en nuestros suelos. Luego la segunda capa, o como visualizamos en la imagen, que es el literal B, que va a representar lo que es la cantidad de limo disponible en nuestro suelo. Y finalmente la tercera capa, el literal C de la imagen, lo que es la cantidad de arcilla. Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar una vez que hemos dejado reposar la muestra, la mezcla que hemos realizado, vamos a definir esas tres capas justamente, ¿ya? Y al momento, recuerden que nosotros, para el ejemplo, ocupamos 6 centímetros, lo que quiere decir que cuando nosotros vamos a medir nuevamente esta muestra, hemos dejado reposar el tiempo señalado, nuestra medida debe ser igual, ¿ya? Tal vez puede variar un poco, no mucho, pero sí, por el tema de que se nos quedan suspendidas algunas partículas en el agua, les decía, pero no debe variar tanto, ¿sí? Entonces, cogemos una reglita normal y vamos a medir. Tiene que llegarnos a medir los 6 centímetros. Puede variar, pero quizá milímetros, pero algo mínimo, ¿sí? Entonces, volvemos a tener nuestra misma medida. La única diferencia es que ya vamos a tener claramente diferenciadas las capas que les menciono de forma, en este caso, ascendente, arena, limo, arcilla. Pues bien, en este momento vamos a dar paso a la proyección del video, un video muy sencillo que hemos preparado para ustedes, pero lo hemos tratado de realizar lo más práctico. Materiales que quizá no implica ir a comprarlos, eh, y si algún material quizá lo podemos adquirir, no representa un costo muy elevado, ¿sí? Las prácticas, de hecho, que estamos realizando y las que vamos a realizar también posteriormente, hemos tratado de que no sea un costo muy representativo, ¿sí? Y que esté al alcance de cada uno de nosotros para poder hacer estas prácticas. Recuerden que el determinar la textura de un suelo a nosotros nos define muchas cosas al momento de establecer un cultivo, entre ellos qué tipos de cultivos puedo yo establecer, qué sistema de riego yo puedo, en este caso, instalarlo para poder
en este caso, asegurar de que sea aprovechado este líquido vital por las plantas. Bien, entonces damos paso al video. Vamos a desarrollar una práctica para determinar las propiedades físicas del suelo en un huerto urbano. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el área donde vamos a hacer ese muestreo de suelo. Y pues vamos a proceder de la siguiente manera. Desprendemos toda la capa que tenga algunas plantas vegetativas donde no estén esas las raíces. Limpiamos eso y una vez que está en un área de unos 50 por 50 adecuado, vamos a proceder a cavar el hoyo. Y se hace aprovechando primero una lámpara y después una barretita sencilla que se encuentra en los hogares de cada una de las familias. Y vamos haciendo una especie de huequito que técnicamente se llama calicata. Y esta va a permitir hacer el hueco para poder ver primero las capas de suelo que están conformados. Si es un suelo un tanto profundo en un lugar que tenga en su casa. Porque si es de un espacio que esté hecho por un cajón y todas cosas, ahí el suelo va a ser homogéneo y va a tener una profundidad determinada. Entonces se hace la excavación y ustedes van mirando de que fácilmente aquí a más podemos probar de que este suelo que estamos aquí en este huerto de la familia Civizac Armijos, vemos que tenemos aquí un suelo que está vivo, porque aquí estamos teniendo las lombrices, que aquí está un suelo negro, eso da a entender que tiene materia orgánica, tiene una buena estructura y una buena textura, y además de eso, pues por tanto va a haber una buena porosidad. Seguimos con el procedimiento. Entonces aquí hay más lombrices que va a permitir determinar esto. Una vez que tengamos ya hecho el hoyo, vamos a proceder a mirar cuál es el perfil que tiene este suelo, en esta profundidad que tiene. Entonces aquí cogemos 1 metro y con este metro vamos a ver cuál ha sido la profundidad de este suelo. Este suelo tiene una profundidad de 50 centímetros y vemos que los primeros 20 centímetros es la capa que tiene más contenido de materia orgánica. Ese es el suelo o la capa donde podemos hacer la agricultura, y fundamentalmente a esta profundidad será muy apto para sembrar hortalizas o plantas que no tengan una profundidad radicular mayor. Eso es importante. Una vez que tengamos este hueco denominado calicata, vamos a hacer un muestreo para poder sacar las muestras de suelo. Entonces sacamos de la primera capa, ¿no es cierto? Y ponemos una especie de un tamiz, que aquí es de un colador, que nos permite determinar recoger el suelo de la primera capa, que de aquí vamos a hacer una determinación fundamentalmente de 3 cosas importantes. La primera es saber qué textura tiene el suelo. Y luego hemos de explicar para qué sirve la textura, conocer la textura. Lo otro es determinar qué porcentaje tiene de materia orgánica. Y finalmente hay que también determinar si es ácido o es alcalino el suelo. Eso tiene que ver con el pH. Entonces es ácido cuando estamos de 7 hacia 0 y es alcalino de 7 hacia 14. Entonces nosotros para las hortalizas fundamentalmente está recomendado que esté entre 6,5 a 7,5 aproximadamente. Entonces eso tenemos que ver en qué rango se encuentra. Entonces para eso hacemos ese muestreo de la primera capa y luego hacemos de la otra capa. Entonces aquí tenemos un suelo que vemos de otra coloración. La primera era una coloración más negra y esta es una coloración mucho más blanquecina. Y aquí igual vamos a hacer la determinación tanto de la textura, de la materia orgánica y de si es ácido o alcalino el suelo. Entonces eso es fundamental
para poder luego nosotros determinar algunas variables, por ejemplo, cuánto tenemos que aplicar cantidad de agua para que la planta se mantenga una unidad adecuada y que viva en confort y se desarrolle en confort. Eso es fundamental. Entonces, eso es la primera situación que tenemos que hacer en cualquier huerto que vamos a implementar. Y si después en el transcurso del tiempo le vamos a adicionar materia orgánica, es posible que volvamos a hacer un muestreo, pero solo para determinar ya el porcentaje de materia orgánica. La textura esa se mantiene constante en un determinado suelo, eso no cambia, no varía. El pH, igual, si tenemos una situación, digamos, muy ácida, ahí habrá que hacer algunas enmiendas, que se suele decir, pero aspiramos que este suelo no nos dé esta situación. Ese sería el paso número 1. Bien, como pudimos observar anteriormente, ya se hizo un hoyo, una calicata de unos 50 centímetros de profundidad. También se explicó que se tomó una primera muestra de unos 20 centímetros y posteriormente a otros 30 centímetros más de profundidad la segunda muestra. En este caso vamos a hacer la práctica para determinar la textura del suelo. Ya para determinar la textura del suelo hemos cogido una muestra de la primera capa, o sea de los 25 centímetros. Primeramente vamos a proceder a cernir un poco la muestra para que no vaya con restos de materia orgánica o partículas muy gruesas que no se puedan disolver en lo que vamos a realizar la práctica para determinar la textura del suelo. ¿Ya? Una vez que hemos cernido esta muestra de suelo que tenemos, procedemos a colocar en un frasco transparente, de preferencia de vidrio, para poder observar justamente la división, en este caso, de arena, arcilla y limo que se concentra. ¿Sí? Primeramente quiero explicar que la textura es la composición o porcentaje de arena, arcillo y limo. Eso nos determina la textura de un suelo. Ya para la práctica nosotros vamos a tomar en cuenta en este frasquito la medida de unos 6 centímetros de la muestra del suelo, ¿sí? Para adelantar un poquito el proceso, hemos ya colocado nosotros aquí en este frasco. Si podemos enfocar un poquito más cerca, por favor, para que se pueda observar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya la muestra diluida. Esta muestra, vuelvo y repito, fue de 6 centímetros que cogimos para poder hacer la práctica. Luego le llenamos con agua el frasco y le mezclamos, ¿sí? Le mezclamos con agüita para que se pueda disolver todo, ¿ya? Podemos hacerlo aquí directamente también. Una vez que colocamos el agua, procedemos a mezclar. Que quede bien mezcladito. Eso sí, debemos asegurarnos que quede bien mezclado. Una vez que esté ya totalmente mezclado, tenemos que dejarlo reposar. Se recomienda unas 2 horas o tranquilamente, no hay problema si se lo puede hacer también de un día para otro tranquilamente. Ahí se puede, en este caso, todas las partículas que quedan suspendidas se van a quedar al fondo, ¿sí? Ya, entonces ahí vamos esperando. Poco a poco se van asentando lo que son las partículas de suelo, ¿sí? Se van suspendiendo. Voy a reemplazar este por el otro que ya tenemos aquí. Esta muestra de suelo justamente ya lleva una hora y media, ya que se procedió a hacer la mezcla y todo eso. Y si pueden observar aquí claramente cómo están separadas ya las partículas, o por capas podemos observarle aquí, ¿ya? Podemos observar que están las capas claramente identificadas. La primera capa, ya empezando desde la parte inferior, son las partículas de arena que quedan suspendidas. Y podemos ver, nosotros diferenciar que es esta capa justamente que se puede claramente definir. La segunda capa es el limo, ¿sí? Se puede distinguir también, hay un color un poquito más cafecito. Y la última capa ya es la capa del limo, ¿sí? Entonces esto ya lleva aproximadamente, como les dije, una hora y media. Podemos dejarlo incluso de un día para otro. Incluso en la parte superior vemos suspendido lo que son las partículas, pero ya eso es de materia orgánica, ¿sí?
Entonces, volvemos al inicio. 6 centímetros que cogimos nosotros para poder hacer la práctica. Cogemos nuestra reglita normal, ¿sí? Pueden utilizar una cinta, un metro, un flexómetro, y procedemos a medir. Y la medida tiene que darnos exactamente la muestra inicial que nosotros cogimos, o sea, los 6 centímetros, ¿sí? Luego nosotros, para poder determinar el porcentaje de arena, arcilla y limo, ¿ya? Procedemos a medir la primera capa, cuánto nos mide, ¿ya? La segunda capa y la tercera capa. La suma de esas medidas tiene que darnos los 6 centímetros. En este caso, la primera capa nos mide 2.5 centímetros. La primera capa, que va a ser de arena. La segunda capa, que es de limo, nos mide 1.5 centímetros, ¿ya? 1.5 centímetros. ¿Ya? Y la última capa nos mide 2 centímetros. O sea, en conclusión, estamos llegando a los 6 centímetros. Luego nosotros, para poder, en este caso tenemos solo medidas, pero no podemos todavía decir cuánto es el porcentaje de arena, arcilla y limo que tiene justamente esta muestra de suelo. Entonces, luego nosotros procedemos a hacer una regla de 3 simple, ¿ya? Y vamos señalando de que 6 centímetros, que es la muestra inicial, nos representa el 100%. Para yo poder sacar el porcentaje de arena, que en inicio estaba 2.5, ¿cuánto esto me representa en porcentaje? ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente presentación. Ahora bien, algunas recomendaciones que se les quiere también hacer referencia en esta práctica. Y luego de que nosotros pues ya medimos, ¿sí? Nosotros vamos a obtener ya datos, ¿sí? Vamos a tener ya información para poder posteriormente estos datos, estos resultados, trasladarlos al triángulo de las clases texturales, que vamos a ver luego. Aquí ustedes pueden observar en la imagen del frasco donde ya tenemos algunos datos. Y esto son datos que nosotros obtuvimos como resultado de la práctica realizada. Recuerden, muestra inicial, la cantidad de muestra inicial que nosotros colocamos, que fueron 6 centímetros, ¿correcto? Entonces, transcurrido el tiempo, nosotros una vez que ya hemos esperado para poder diferenciar estas capas, obtuvimos lo siguiente. Arena, al momento de medir con nuestra regla, nos dio 2.5 centímetros. El limo se observó que representaba 1.5 centímetros. Y finalmente la arcilla, 2 centímetros. Al sumar estas cantidades o estas proporciones, nos dará 6 centímetros. ¿Sí? Entonces estamos bien por esa parte. Ahora, nosotros tenemos ahí como primer resultado medidas en centímetros, pero nosotros tenemos que determinar el porcentaje que representa esas medidas en centímetro. Porque al momento de representar en el triángulo de las clases texturales debemos tener porcentajes, ¿sí? Porcentajes para poder determinar en este caso nuestra clase textural. Pues bien, para poder hacer o determinar el porcentaje con las medidas en centímetros que tenemos, existe una manera muy fácil y sencilla para poder trabajar. Y como ustedes pueden observar en el ejemplo, los 6 centímetros de muestra inicial que cogimos para hacer la práctica, eso nos va a representar el 100%, ¿sí? 6 centímetros de muestra de suelo nos representa el 100%. Ahora, vamos a empezar a determinar con la arena. La arena, con lo que nosotros determinamos y la medida de esta capa es de 2.5 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿cuánto representa en porcentaje? ¿Qué hacemos? El 2.5 centímetros vamos a multiplicarlo por 100 y luego vamos a dividirlo para 6 centímetros.
Esto nos da como resultado 41.67 centímetros. ¿Sí? Ya, entonces tenemos ahí el primer porcentaje o el primer resultado ya listo para poder colocarlo o representarlo en nuestro triángulo textural. Asimismo, y con el mismo procedimiento matemático, muy sencillo, como les señalo, hacemos para el limo. En este caso, el limo nos midió 1.5 centímetros. Esto nos representa el 25%. Y finalmente, los 2 centímetros de arcilla, de la capa de arcilla, esto nos representó 33.33%. ¿Sí? Así es como nosotros ya obtenemos los resultados, en este caso en porcentajes, ¿sí? Para poder pasar a la siguiente diapositiva. Bien, en esta diapositiva, el cuadrito que tenemos a mano izquierda dice resultado de la práctica y tenemos 41.67% de arena, 25% de limo y 33.33% de arcilla. Ahora, estos decimales, claro, los manejamos también aproximados, pero al momento que nosotros hacemos el trazo justamente para poder determinar la clase textural, tenemos que hacer lo más exacto posible. ¿Ya? Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a partir con el tema de arena. El porcentaje de arena tenemos en la base justamente de la pirámide, si lo pueden observar, y tenemos ahí desde mano derecha a izquierda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta llegar al 100. Eso significa porcentaje, ¿sí? En el caso del limo, de forma descendente, empezamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. Y asimismo, en lo que corresponde a lo que es arcilla, ya de forma ascendente, en este caso de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Ya? Ahí justamente en la imagen podemos observar la dirección incluso de las flechitas que nos están indicando por dónde nosotros debemos trazar de acuerdo a los datos que tenemos para poder determinar nuestra clase textural. Empezamos con los porcentajes, en este caso de arena. Y arena, pues, nos dice, de acuerdo a los resultados, que representa el 41.67%, ¿sí? Entonces, trazamos la primera línea, ¿ya? Aproximadamente 41.67, ¿sí? Trazamos nuestra primera línea representando el porcentaje de arena, ¿ya? Luego, vamos con la representación del limo. Y de acuerdo a nuestros resultados nos dice que el limo representa el 25%. Entonces, asimismo, ya lo más aproximado posible, trazamos nuestra segunda línea con el dato que tuvimos de la práctica. Bien. Y finalmente, para poder, en este caso, representar el porcentaje de arcilla, que es 33.33%, ¿sí? Entonces, trazamos nuestra tercera línea en la dirección que nos indica la flechita, ¿sí? Y la intersección de estas tres líneas, de estas tres flechitas de color amarillo que les he colocado justamente para poder diferenciar, nos marca que el suelo de nuestra parcela donde realizamos la práctica es un suelo franco arcilloso, ¿sí? Un suelo franco arcilloso. Ese es el resultado que nos da de la práctica realizada, ¿sí? Lo que quiere decir que este suelo ya es propicio para poder nosotros sembrar también nuestras hortalizas. No es ni muy arcilloso, tampoco es que tiene grandes cantidades, en este caso de arena, ¿sí? Pero estas características
que presenta nuestro suelo es apto para la producción, ¿sí? No vamos a tener problemas de encharcamiento, porque si ustedes revisan los datos justamente de esta práctica, tenemos un 41.67% de arena, ¿ya? Que es un poco, o que es en este caso representa mayor cantidad de arena que arcilla, ¿sí? Y el limo justamente que nos da, en este caso como resultado, que represente un suelo franco arcilloso. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado que nosotros obtuvimos de la práctica señalada. Ahora bien, este cuadrito que hemos colocado aquí y que nos va quizá también a servir, porque también se lo puede hacer al tacto directamente para poder terminar nuestra clase textural. Y en este caso, si nosotros pues tenemos un suelo donde tiene proporciones de arena, al momento de hacer la prueba del tacto, pues vamos a sentir esta muestra de suelo áspera, ¿sí? Si tenemos en este caso suelos donde predomina más el limo y arcilla, la muestra que vamos a tener y al momento que hacemos el tacto va a ser un poco más sedosa. Y finalmente, si un suelo es o tiene mayor proporción de arcilla y limo, va a ser un suelo más adherente y plástico, ¿sí? O sea que al momento que nosotros realizamos esta prueba del tacto, vamos a poder observar estas características, ¿sí? Y también nos permite definir, claro, de esta manera, quizá no exactamente el porcentaje, pero sí vamos a poder definir si tiene mayor cantidad de arena, tiene mayor cantidad de limo, de arcilla, el suelo de nuestra parcela, ¿ya? Entonces, eso es como breves recomendaciones también que nosotros podemos tener. Luego de haber hecho la proyección del video, no queda más también señalarles la continuación de los talleres que vamos a tener cada semana. Recuerden que todos los viernes a las 8 de la noche, Alianza Bareque pone a disponibilidad de ustedes una serie de talleres muy prácticos para que ustedes puedan tener como resultado, como producto final, la implementación de su huerto urbano familiar, ¿ya? En el taller número 4 va a ser la continuación, ¿sí? Del taller número 3 y vamos a desarrollar temáticas específicas referente a lo que es la estructura, materia orgánica y pH. Además de la explicación teórica que se realiza de estas temáticas, también se tiene preparado talleres prácticos, ¿sí? Videos prácticos para que ustedes puedan también replicarlo. Estos talleres van a estar a cargo de mi persona, Narcisa Riategui, con los cuales voy a compartir también algunas experiencias adicionales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Doy paso si hay inquietudes y preguntas, por favor, para dar respuesta al respecto.